Hola, ¿qué tal? Buen día. Es un gusto saludarlos en este día. Espero se encuentren bien. Es un video para Estadística Inferencial 2 de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. Y el tema es revisión lineal múltiple y la haremos con Excel en esta cápsula de Ingeniería con Sentido. Bien, ¿en qué consiste la regresión lineal múltiple? Consiste en relacionar una variable de salida dependiente con dos o más variables independientes. En este caso tenemos el modelo en general es y es el resultado del intercepto, una constante, más el coeficiente P1, subíndice 1, por la variable x1, más el coeficiente B2, subíndice 2, por la variable 2, y sucesivamente hasta llegar a B subíndice K, coeficientes, por la variable subíndice K. Es decir, son diversas variables que aportan un comportamiento para la variable dependiente, que sería Y. En este caso lo vamos a hacer con Excel y tenemos el primer ejercicio. Dice lo siguiente: el Servicio Interno de Contribuciones, IRS, que en México sería el ICR, dice: de Estados Unidos se está tratando de estimar la cantidad mensual de impuestos no pagados descubiertos por su departamento de auditorías. En el pasado, el IRS estimaba esta cantidad con base en el número esperado de horas de trabajo de auditorías de campo. En los últimos años, sin embargo, las horas de trabajo de auditorías de campo se han convertido en un pronosticador errático de los impuestos no pagados reales. Como resultado, la dependencia está buscando otro factor para mejorar la ecuación de estimación. El Departamento de Auditorías tiene un registro del número de horas que usa sus computadoras para detectar impuestos no pagados. La pregunta aquí es: ¿podríamos combinar esta información con los datos referentes a las horas de trabajo de auditorías de campo y obtener una ecuación de estimación más precisa para los impuestos no pagados descubiertos cada mes? Como se ve en la tabla 1, se presentan estos datos para los últimos 10 meses. Y primer paso, como les comento a los jóvenes estudiantes, es identificar las variables. La X subíndice 1 o X1 vendría siendo horas de trabajo de auditoría de campo. X2 serían horas en computadora. Y la variable dependiente sería impuestos reales no pagados descubiertos. Conforme tenemos la tabla, tenemos los valores de Y, valores de X1 y valores de X2. Un dato importante sería determinar aquí en cada columna el valor mínimo, el valor máximo de cada una de ellas y por supuesto también el promedio. Pero el promedio va a ser de la variable x1 y de la variable x2. Por favor, ese se determina y ya tenemos ahí los valores promedios de cada una de las variables independientes. Para efectos de cálculo utilizando el programa Excel, nos vamos a ir aquí a datos y nos vamos a ir en el programa del complemento que se llama análisis de datos. Y vamos a buscar una opción que nos dice regresión. Le decimos aceptar. Nos vamos, dice rangos de entrada, rango Y de entrada. Seleccionamos y vamos a escoger desde la literal Y hasta el último mes. Volvemos a seleccionar. Luego dice rango X de entrada. Seleccionamos desde X1 hasta X2 y hasta el mes décimo o el décimo mes. Lo siguiente le vamos a poner aquí rótulos. Después nos dice rangos de salida. Seleccionamos y desplegamos este recuadro. Y en su archivo dice resumen. Seleccionan aquí, despliegan y por último dicen aceptar. En este caso Excel ya tenía algunos datos reconocidos, le decimos aceptar. Si su archivo no tiene nada de información, no les va a aparecer. Aquí le da ya la información, el resumen: coeficiente de correlación 0.85, coeficiente de determinación 0.72, esto equivaldría al 72, casi 73%. Lo copiamos igual, ponemos inicio y ponemos el formato en porcentaje. Recuerden que el coeficiente de determinación es el que nos dice qué tan preciso sería el modelo. El R ajustado, error típico y el número de observaciones. Tenemos nuestra tabla de varianza, aquí la tenemos. Aquí tenemos los datos que andamos buscando del modelo.
y los vamos a relacionar con el modelo que tenemos aquí. Ese será el intercepción, es el B. Posteriormente tenemos a X1, que está en el modelo, y por último a X2. Están relacionadas. Como pueden ver, ya tenemos los datos del modelo que necesitamos. Ahora, para hacer los pronósticos, vamos a hacer lo siguiente. Este es un paso importante. Aquí vamos a suponer qué pasaría si obtenemos, por ejemplo, si aumentamos, veamos, para hacer un pronóstico, vamos a aumentar a 47 horas de trabajo, que son horas de trabajo de autoría en campo, y X2 horas en computadora. Vamos a decir que vamos a aumentar a unas 10, por ejemplo. Aquí ya tenemos los valores que va a tomar la variable independiente. Ahora vamos a ver cómo vamos a operar. Selecciona igual. Esta parte del intercepto se fijan con F4, o como pueden ver debe tener signo de pesos antes y después de la literal. Luego seguimos el modelo, dice más, que sería esta parte el coeficiente, por el coeficiente, de ahí le van a dar otra vez F4 para fijarlo, y va a ser por X1, que aquí lo tenemos ya, más, ¿sí? Según el modelo, sería el otro coeficiente, igual lo fijan con F4 o con signos de peso, y le dicen por la otra variable independiente, y dan Enter. Esto nos dice que son 23.67, pero los datos están dados en miles de dólares. Entonces, para que esto sea más realista, vamos a convertir esta parte, los 23.67, en miles de dólares. Lo multiplicamos por 1000 y ahí tenemos. Eso quiere decir, o el modelo nos quiere decir, que aumentando 47 horas de trabajo en campo y reduciendo a 10 horas de computadora, se estima recabar 23.667 dólares en la siguiente auditoría. Aquí ya podemos estar haciendo diversas simulaciones. Por ejemplo, si reducimos a 30 horas, pero aumentamos 20 en computadora. Este otro decimos que bajamos a 25 horas y subimos otras 25, pero en computadora. O en su defecto aumentamos a 40 y en computadora aumentamos a 30. Con esto de aquí, jóvenes, ya tienen formulado esto con las referencias absolutas. Lo único que van a hacer va a ser prolongar hacia la derecha y ya tienen los valores. Lo mismo sería en la parte inferior y ya tienen en miles de dólares. Esta información por sí sola no es muy entendible a lo mejor, porque ocuparíamos algo visual. Lo que vamos a hacer, se van a posicionar en la celda B65, van a decir insertar, nos vamos a gráfico de columnas 2D, movemos el recuadro para poder ver todos los valores y decimos seleccionar datos, agregar, y le vamos a poner pronósticos. Valores de la serie, le vamos a dar estos valores de miles de dólares. Posteriormente decimos aceptar. En este segundo recuadro dice editar y le vamos a dar las etiquetas de pronóstico. Sería el pronóstico 1, el pronóstico 4. Decimos aceptar y como podemos ver, esta parte ya tendríamos nuestra información visual. Nada más agregamos elementos, etiquetas de datos y ponemos el extremo superior. Y aquí, como pueden ver, pueden sacar o determinar sus conclusiones. Ahora sí, diríamos, el pronóstico 4, aumentando 40 horas de trabajo en campo y 30 en computadora, se estima una recaudación de 41.710 dólares en impuestos. Aquí lo que hay que interpretar es qué tan factible sería incrementar el tiempo en campo, reducir, pues básicamente se sigue aumentando el tiempo en oficina, en computadora. De hecho son jornadas largas. En un futuro sería importante definir o identificar de la información que se genere qué también está hecha. Por ejemplo, podemos hacer otro pronóstico
Podemos extender un pronóstico 5, vamos a decir que reducimos a 30 horas en campo y dejamos las 30 horas en la oficina. Vemos cómo se comporta la gráfica del pronóstico y podemos ver, o pudiéramos deducir que en horas, aquí podemos hacer una sumatoria, esto con el fin de hacer una interpretación. Aquí sería que trabajen 57 horas, 50, 50, 70 y 60 horas. Como pueden ver, el 50 horas está en un rango, todavía se podría decir aceptable para las personas, dependiendo del contexto laboral o los requisitos que se tengan. En estos dos se exceden, entonces hay una relación directa y se refleja en la recaudación de impuestos. En este, por ejemplo, tenemos 50 horas. Sin embargo, se fijan que en el pronóstico 2, a pesar de que sean 50, se recaban apenas 25,000. En el otro también son 50, pero están equilibrados de diferente forma. Ligeramente sube a 27,000. Pudiéramos identificar qué pasa si subimos a 30 y bajamos aquí a 20, lo invertimos con relación al pronóstico 2 y aún así sube más todavía. Entonces aquí ya una decisión gerencial puede ser qué horario conviene utilizar para, como puede ser el pronóstico. Como les digo, esto es un pronóstico, sería si se llevara a la práctica, a la vida real, sería comparar los resultados contra el pronóstico para ver cuál sería el error, cuál es la diferencia que se tiene. Entonces esto en sí es regresión lineal múltiple por medio de Excel, lo que ayuda muchísimo a reducir la carga de trabajo manual. El ejercicio está determinado, está obtenido del libro de Levy, de Estadística para la Economía. Entonces, esta es la parte que les comparto. Espero les sirva esta información para hacer sus actividades a desarrollar en la unidad 2 de regresión lineal múltiple en Estadística Inferencial 2. Muy buen día, jóvenes. Y recuerden, estimados y estimados estudiantes, ha sido un gusto acompañarlos en este proceso de aprendizaje. Cada tema revisado, cada ejercicio resuelto y cada reflexión compartida representan un paso más en su formación profesional. Recuerden que el conocimiento adquiere verdadero valor cuando se aplica con disciplina, ética y compromiso. Por lo tanto, los invito a continuar fortaleciendo sus habilidades, mantener la curiosidad intelectual y asumir cada nuevo reto como una oportunidad de crecimiento. Por lo tanto, les deseo éxito en sus próximos proyectos académicos y profesionales. Sigan adelante con determinación y confianza. Saludos.